Listo. Entonces, vamos a iniciar con esto. De manera muy rápida, voy a explicar rápido esto. Hacemos hacemos un problema súper rápido sobre el tema y nos pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el periodo y la frecuencia. El periodo normalmente se representa con la letra T mayúscula, ojo con eso. Sí representa un tiempo, pero no podemos colocarlo con la minúscula porque no es el mismo tiempo del que normalmente conocemos. Entonces, ¿a qué nos referimos con el periodo? Pues sí es un tipo de tiempo, pero este es el que emplea un cuerpo con con movimiento circular uniforme para dar una vuelta completa. Es decir, el tiempo que tarda cierto objeto que se encuentra en movimiento circular al llegar del punto donde inicia a ese punto de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser su fórmula? Bueno, pues va a ser periodo T es igual, mayúscula, es igual a 2 radianes sobre omega. ¿Qué significa el símbolo de omega? La velocidad angular. Velocidad angular. Bueno, entonces, ya que nosotros tenemos estos estos dos datos, este tiempo, como más bien, periodo es un tiempo, se va a seguir midiendo en segundos, ¿de acuerdo? Únicamente va a cambiar el tipo del tiempo del que estamos hablando y obviamente para diferenciarlos, el símbolo. Va a seguir siendo la letra T, pero en este caso mayúscula. Y otra fórmula que va a ser poco recurrente es la de periodo es igual a tiempo sobre número de vueltas que el objeto está dando. Es decir, que mi problema me puede decir que el objeto da 20 vueltas y esas 20 vueltas se tarda 10 segundos en darlas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que calcular el periodo. ¿Cuál sería el periodo? Bueno, ¿en qué tiempo da una de esas 20 vueltas? Lo que tendríamos que hacer sería una división de esos 10 segundos entre el número de vueltas. ¿Y cuánto sería el resultado? Nos quedaría 2, por lo tanto, el periodo es de 2 segundos por vuelta. ¿Dudas con qué es el periodo? ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, ahora entonces veamos lo que es la frecuencia. Este es el número de vueltas que da un cuerpo con movimiento circular uniforme en cada unidad de tiempo. Es la inversa del periodo. ¿Por qué es la inversa? Porque en el periodo lo que calculamos es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y ahora de este lado en la frecuencia vamos a ver el número de vueltas que, que da en cierto tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, la fórmula para este sería 1 sobre t, es decir, una vuelta entre el tiempo que se está tardando o bien nuestra velocidad angular entre 2 pi radianes. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula que en el periodo, pero a la inversa, obviamente. Otra de las fórmulas que podemos encontrar es la de número de vueltas entre el tiempo que tarda el móvil. Sin embargo, igual esta va a ser poco recurrente. Ahora, ¿en qué se va a medir? Se va a medir en Hz, así es el símbolo, igual a, que se refiere más bien a hercios o hertz, ¿de acuerdo? Y también es representada como 1 sobre segundos, perdón. Es decir, que la frecuencia puede ser de 0.7, 1 sobre segundo, ¿de acuerdo? Así se leería. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría esta unidad de tiempo. Entonces, normalmente si nosotros lo vemos en hercios o hertz, lo podemos colocar sobre 1 sobre S y nos va a dar un resultado que nosotros estamos buscando. ¿Dudas con la frecuencia? Bueno. No. Ahora,
vamos a ver un problema un tanto sencillo de acuerdo a la relación con frecuencia o periodo, que es lo que acabamos de ver. La frecuencia es un disco que gira, la frecuencia de un disco que gira con un movimiento circular uniforme es de 0.5 Hz. Hallar la velocidad lineal en la periferia del disco si tiene un diámetro de 40 centímetros. Tenemos entonces como datos la frecuencia que nos está diciendo que es de 0.5 Hz, es decir, de 0.51 sobre segundo, que es la unidad que yo les acabo de dar. Tenemos la distancia del diámetro, que es de 40 centímetros, y nos están pidiendo calcular la velocidad lineal. Para ello, nosotros no tenemos alguna fórmula que nos dé junto con estos datos. Digamos que el diámetro ni siquiera lo tenemos en alguna de nuestras fórmulas, pero a través de él podemos conocer lo que mide nuestro radio. Entonces, si mi diámetro mide 40 centímetros, ¿de cuánto es el valor del radio? ¿De 20? De 20, es la mitad, ¿de acuerdo? El diámetro es el lado más largo de nuestro círculo y por lo tanto nuestro radio equivale a la mitad de él, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, nosotros tenemos como dato el radio y la frecuencia. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser anexar esta fórmula que no tenemos a nuestro formulario. No se las di hasta que conociéramos un poco de este tema. Entonces van a anexar esta que no les había dado. Y bueno, nosotros entonces no conocemos ninguna fórmula que involucre los datos de la frecuencia y del radio para poder sacar nuestra velocidad lineal. Sin embargo, tenemos una que utilizamos junto con la frecuencia para poder sacar nuestra velocidad angular. Y sí tenemos una fórmula que involucra la velocidad angular y el radio para nuestra velocidad lineal. ¿Están de acuerdo? Entonces podríamos sacar primero esta velocidad que necesitamos y a partir de ese resultado llegamos al resultado que me está pidiendo el problema, que es la velocidad lineal. ¿De acuerdo? Miss, no sé si soy yo o son todos, pero es que a veces se le traba y me quedo con cara de ¿qué? Se traba un poco en algunas partes y no sé qué dice exactamente. Con los demás supongo que también. No sé si aún así haya problemas para entenderme. Me regreso o vamos bien, pero sí se traba un poco. Yo sí la escucho bien. No, Es que sí se traba, Miss. Entonces, ¿soy yo o son los demás? Es que no creo que sea coincidencia que varios no me escuchen. le preguntamos nuestras dudas. Ujú. A ver, ¿cómo? Que siga y ya en otro ejemplo, si nos perdemos en algo, le decimos, porque ahorita pues, yo nada más me quedé con que teníamos los datos y íbamos a ocupar otra fórmula. Pues ahí vamos, creo. Entonces, tenemos como tal estos datos. ¿Cómo? Te escuché muy bajito, Oliver. Bueno. Entonces, no tenemos ninguna que nos dé esto, pero sí podemos calcular entonces nuestra velocidad angular y a partir de ahí ya poder ocuparla para el dato que me está pidiendo el problema. Vamos a sustituir nuestros datos entonces con la velocidad angular para sacar o calcular más bien nuestra velocidad angular, que nos dice que es 2 pi radianes por el valor de mi frecuencia. El valor de frecuencia que me está dando el problema es de 0.5 Hz, es decir, 1 sobre segundo. Entonces nosotros hacemos la multiplicación de 0.1 por 2 es igual a 1. Ahora multiplicamos nuestras unidades y nos queda pi radianes por 1 nos sigue quedando en pi radianes y el segundos no tiene ninguno para calcular, entonces nos quedaría igual un pi radian sobre segundos y si se dan cuenta es la unidad de medida que me pide exactamente mi velocidad angular. Ya tenemos nuestro valor de velocidad angular. Ahora, ¿qué nos falta? Sustituir en nuestra segunda fórmula para llegar al resultado que me están pidiendo.
Entonces, colocamos velocidad lineal es igual a un pi Mega. radial. Mande. No, que sale omega. O sea, velocidad igual a omega. Velocidad igual a omega. O sea, lo que sale. Olvídalo. No, explícame o dime a qué te refieres. En esta, perdón, en esta fórmula. Ujú. Ok. Sí, velocidad es igual a mi velocidad angular por el radio. Entonces, velocidad es igual a un pi radian entre segundo, que es el resultado que me dio aquí, por la cantidad que tengo en el radio. Nosotros, al multiplicar, no podemos multiplicarlo con centímetros. Por lo tanto, tenemos que nuestro radio medía 20 centímetros, que es equivalente a ¿cuántos metros? Por lo tanto, ¿qué maestra? Es que se le trabó. Ay, hubiera grabado la clase anterior. A ver. Tenemos entonces que nuestra velocidad en la sustitución nos queda como un pi radian sobre segundo. Lo multiplicamos por nuestro radio, pero no lo podemos multiplicar con centímetros. Entonces, 40 centímetros del diámetro es igual a el radio equivalente a 20. 20 centímetros es igual a ¿cuántos metros? Ahí dice 0.2. Ahí dice que es 0.2. Pero a veces, Estación 0.2. a veces, aunque se los pongo en la pantalla, se cierran y solamente escuchan sin responder. Entonces, velocidad es igual a un pi radian por 0.2 metros. Ahora, aquí les voy a explicar algo que tal vez no mencioné antes porque no era necesario. En este punto se los voy a mencionar para que no se pongan intensos con las unidades. Entonces, vamos a multiplicar y hacer nuestro valor, sí, pero hay que tomar en cuenta que los radianes son adimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Sí se toman en cuenta, ¿por qué? Porque es una unidad de medida. Pero al momento de nosotros realizar nuestras operaciones, es como si esos radianes se escondieran y solamente hacemos la multiplicación con el valor de pi, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, escribimos nuestros radianes de este lado, pero la multiplicación se va a realizar así. 0.2 por 1 pi, ¿de acuerdo? Estos radianes se van a esconder al momento de ser adimensionales. ¿Por qué? Porque ahorita no los vamos a utilizar y necesitamos sacar nuestro resultado en decimales. Entonces, colocamos 0.2 metros por 1 pi y nos queda 0.2 pi. Ahora nos quedan metros y segundos y solamente los juntamos para que nos dé el resultado de 0.2 pi metros sobre segundo. ¿Dudas hasta este punto? ¿Hasta por qué entonces hacemos nuestra multiplicación solamente de 0.2 por 1 pi? Maestra, y no vamos a hacer pi, ¿verdad? Ya no le damos el valor de 3.1416. Lo podemos dejar como pi nada más, pero si te das cuenta, nuestras unidades para la velocidad lineal sí nos la pide solamente en metros sobre segundo. Por lo tanto, el valor de pi lo tendríamos que multiplicar por la cantidad que nos está pidiendo. En este caso sería por 0.2 y es a lo que vamos. Hasta aquí nosotros ya llegamos a un resultado. Ahora nos queda quitar este pi. Multipliquen 0.2 por pi completo como está en la calculadora o por 3.1416. De igual forma nos dan estos tres decimales que tenemos en pantalla. Cómprame la calculadora. Sí salió así, profesora. 0.628. 0.628 y como ya no tenemos pi, solamente colocamos metros sobre segundo. Nos queda el valor exacto en la unidad exacta y ya resolvimos el problema. Si se dan cuenta, es un poco más complejo que cuando involucramos el periodo y cuando involucramos la frecuencia. Gracias al cielo, esto es muy poco frecuente en los problemas sobre movimiento circular uniforme. Sin embargo, es parte del tema y teníamos que abarcarlo. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el tema? Me hizo una pregunta. ¿En velocidad siempre va a ser como sobre ese? ¿Un metro sobre segundo?
Bueno, es que la velocidad donde está apenas la fórmula, que es un pi radian, sí, un pi radian sobre ese siempre va a ser así, como por decir, o sea, ¿sí me explico? ¿Tú te refieres a que, por ejemplo, siempre vas a medir un pi radian sobre los segundos que te den? No, sobre, sí siempre va a ser sobre los segundos, porque pues lo de arriba puede cambiar, ¿no? Ok, sí, pero si te das cuenta, es de acuerdo al resultado que tú tengas en la velocidad angular. Por ejemplo, aquí ahorita lo hicimos así porque así nos dio, pero aquí te puede dar como resultado velocidad angular igual a 7.2 pi radianes sobre segundo. Entonces, tú al multiplicar esta fórmula, tú vas a hacer velocidad lineal igual a 7 pi radianes sobre segundo. En esta ocasión, el segundo lo marqué sobre todo esto, pero realmente también lo podemos encontrar así. Vamos a ver si lo puedo poner rápido sin que se mueva todo. Ay, sí se movió. Mm, Así, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar como un pi radianes sobre segundo, porque como tal la unidad sería esta. Lo coloqué de la manera como estaba. ¿Por qué? Porque yo les dije que los radianes en esta ocasión los vamos a contar como adimensionales para multiplicar solamente el 1 pi por 0.2. En ese caso nos quedaría metros sobre segundo y es la unidad que buscamos para la velocidad lineal. Pero sí, de acuerdo a la fórmula y a las unidades en las que medimos nosotros la velocidad angular, siempre vamos a tener radianes sobre segundo. Miss, ¿Qué pasó, Ma? Gracias, Miss. Ay, ¿quién más me habló? yo, Miss, es que tengo que salir, maestra, y quería ver si ya me podía retirar de la clase. Sí, no te preocupes. Gracias, Miss. Hasta mañana. Bye. Bye. Entonces, ¿tenemos dudas con este tema? No. Ok. En caso de que sí, yo creo que ya estaré recibiendo varios mensajes con la tarea. Pero ahorita vamos entonces a el tema que corresponde ya, es el primero sobre el cuarto bloque. El día de hoy nos toca ver pura teoría. Espero alcancemos a ver todas las diapositivas que les preparé. Realmente está un poco complejo en algunos términos, pero insisto, no nos dejemos guiar como por esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de teoría. No quiere decir que no importe. Obviamente tenemos que saber de dónde o a partir de dónde empezamos con nuestros temas como una introducción. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender un poquito más sobre los problemas que vienen, vamos a hablar sobre la inercia, fuerza y acción y reacción. ¿De acuerdo? Son las tres leyes que intervienen en la dinámica. También son conocidas como las leyes del movimiento o las leyes de Newton y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, como en nuestra vida cotidiana tenemos diferentes tipos de movimiento y los ejercemos comúnmente, como cambiar de lugar un objeto, recoger algún objeto que se nos cayó o que se encuentra en el piso, pedalear para poder poner en movimiento una bicicleta o patear una pelota para anotar un gol, etc. Hay infinidad de movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos movimientos para poder llevarse a cabo necesitan una fuerza. Ajá. ¿Qué es una fuerza? Bueno, es aquello que es capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. ¿A qué me refiero con que lo deforma? No sé si han visto, les ha tocado ver algún movimiento, algún video, perdón, en donde se realice este movimiento en cámara lenta. Es como mejor se puede apreciar. ¿Por qué? Porque a simple vista nosotros no lo captamos. Pero una vez que la pelota, una pelota de tenis, por ejemplo, choca con la raqueta, al momento de que, bueno, es tanta la fuerza de que al momento de que choca con la raqueta o con esa red, la pelota se deforma, ¿de acuerdo? Sufre como una deformidad y se sume. Entonces, al momento de que la pelota va regresando, igual, con esa misma intensidad con la que llegó, se regresa y por lo tanto la pelota vuelve a regresar a su forma original. Por eso, a simple vista, no observamos ese movimiento. Dime, Oliver. Puede ser un ejemplo el de
nuevas cosas que pusieron en un videojuego de fútbol. Te escucho muy, muy bajito y no es tan claro. Entonces, sí, pero intenta decírmelo un poco más fuerte. Ahí, ¿me escucha? No logro entenderte bien. Pero a ver, no entendí. ¿Me estás pidiendo que yo te dé un ejemplo sobre algo o más bien tú dijiste que tú vas a dar un ejemplo de algo? A ver, vamos a leer. Yo le doy el ejemplo, perdón. Entonces escríbelo. Escribe tu ejemplo y ya así lo leemos todos. Oliver. Ok, sí, lo conozco. No soy tan antaña, no te preocupes. Ok, no sé si ya terminé. Ok, bueno, lo que nos comenta Oliver entonces es que en el videojuego que conocemos de FIFA, al momento en el que el balón impacta con el jugador, es decir, cuando lo está pateando, también sufre una deformación. Y sí, es una nueva función del juego que tiene, sí lo hemos observado, bueno, algunos no sé si sí o si no, pero es igual, o más bien es similar. Entonces, a simple vista nosotros no lo vemos. Por ejemplo, en el juego se ve como si fuera en cámara lenta y se alcanza a observar, ya que se hace como algún acercamiento hacia donde se está pateando el balón. En este caso, el movimiento que yo les mencionaba es el de tenis. ¿Por qué? Porque igual, en los videos que he observado, se ve literalmente la deformación de la pelota y esto se debe a la fuerza con la que se impacta. Pero no lo vemos normalmente porque nosotros observamos solamente el movimiento y se hace de manera muy rápida. Pero esto es de acuerdo a la fuerza con la que se ejerce ese movimiento. ¿De acuerdo? A eso se refiere con que es capaz de formar un cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de fuerza. No quiero que se claven tanto con los términos que no conozcamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente no estamos acostumbrados a ver ninguna de estos tipos de fuerza en nuestra vida cotidiana. O tal vez sí, pero de diferente manera o de manera muy ambigua. Por lo tanto, nos va a costar un poco de trabajo entenderlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos los 4 tipos esenciales dentro de la física. Entonces, voy a darles lectura. Conforme vaya dándoles lectura, voy a tratar de explicar un poquitito y, de todas formas, insisto, es de manera superficial. ¿Ok? Ahora, gravitacional. Esta es la fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ellos son las fuerzas gravitatorias que tiene la Luna y el Sol, por ejemplo, ya que causan, esta fuerza gravitatoria que tienen es la que causa las mareas en los océanos. O sea, fíjense el tamaño o la dimensión de ellas que llega hasta provocar ese movimiento dentro del océano. Ahora la electromagnética se refiere a la fuerza entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen en reposo, mientras que las fuerzas magnéticas se producen por interacción de cargas. Esta entonces es la relación. Una está en reposo y la otra está en interacción. Entonces, al tener las dos esa interacción, surge un efecto. Un ejemplo de ellos es lo que nosotros conocemos como los rayos o los truenos. Nosotros a simple vista lo vemos un poco grande, algunos incluso nos asustamos o le tenemos un poco de miedo a ese ruido tan intenso que escuchamos. Entonces, imaginen ustedes el tamaño de este tipo de fuerza, que nosotros al estar tan lejos de ellos lo escuchamos o lo presenciamos de esa manera, y estando obviamente de forma presencial en el momento en el que sucede, prácticamente sería imposible porque nos morimos. Pero obviamente estudiando el tipo de fuerza
nos encontramos con una magnitud enorme. Ahora, las otras dos hablamos de la nuclear fuerte y la nuclear débil. Hemos escuchado hablar sobre fuerzas nucleares, etcétera. Algunos de ustedes incluso tendrán otros conocimientos sobre ellas, pero lo que importa entre estas dos es diferenciarlo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La nuclear fuerte resulta de la interacción entre partículas subatómicas y mantiene unidas las partículas de los núcleos atómicos, es decir, lo vamos a ver de manera muy pequeñita y normalmente no estamos acostumbrados a verlo. Sin embargo, al momento de que esto sufre una interacción, lo presenciamos de manera muy enorme. Por ejemplo, la explosión de una bomba de hidrógeno. Tal vez nosotros no la encontramos tan pequeñita como las partículas que lo integran, pero a fin de cuentas es una fuerza, es una fuerza nuclear de manera fuerte. La nuclear débil resulta de la interacción entre partículas igualmente subatómicas, es decir, muy pequeñas, durante algún proceso de decaimiento radiactivo, es decir, hay una disminución de la radioactividad. Esta tiene muchísimo menor alcance que la nuclear fuerte y de igual forma tiene menos intensidad que la electromagnética. Sin embargo, ambos tipos de fuerza son un poco densos, se podrían decir, no sé cómo explicarlo o cómo llamarlo, simplemente una tiene muchísimo menos magnitud y menos intensidad que la otra. Ahora, de acuerdo a la interacción que tienen estos tipos de fuerza, se van a diferenciar en dos y es lo que más bien nosotros podemos diferenciar más a simple vista o en nuestra vida cotidiana. Estas son las fuerzas a distancia o las fuerzas de contacto, ¿ok? Entonces, los cuerpos en las fuerzas a distancia, los cuerpos no necesariamente tienen que tocarse para que se ejerza su efecto, ¿de acuerdo? Un ejemplo de este sería el imán atrayendo algún objeto de metal, como un alfiler o como un pasador o como una moneda, ¿de acuerdo? Y las fuerzas de contacto, pues obviamente los cuerpos deben estar en contacto, es decir, tocándose de manera directa para ejercer la fuerza y para recibir este efecto. Un ejemplo de una fuerza de contacto es cuando nosotros empujamos algún objeto, ya que debemos estar en contacto con el objeto y ejercer cierta fuerza para poder llevar a cabo ese movimiento. Ahora necesito que cada uno de ustedes, o bueno, no cada uno porque nos tardaríamos demasiado, pero sí que alguien me dé un ejemplo de cada una de estas fuerzas, ya sea que me quieran dar ambos ejemplos o uno. Profesora, Dime. en el caso de la fuerza de contacto, ya hablando en términos muy teóricos, Ajá. aparentemente en física se dice que no, realmente no hay contacto entre un objeto u otro por los átomos, ya que se crea una especie de, como los imanes cuando no están en polos opuestos, Exacto. entonces pasa lo mismo con cualquier otra cosa. No, realmente no nos tocamos, simplemente El movimiento o es el empuje. la fuerza que nosotros ejercemos para poder llevar a cabo ese movimiento. Físicamente se ve así, pero obviamente si tú agarras, no sé, tu celular, dices, obviamente a fuerza lo estoy tocando. Si te das cuenta, aunque sea Pero el hecho de agarrar un lápiz, estás ejerciendo una fuerza que tal vez a ti no te pesa, pero físicamente, chicos, es enorme. Ahora, tú, Cris, ¿tienes algún otro ejemplo sobre fuerza a distancia? ¿O alguien más que quiera dármelo? Creo que ahorita que hablaste, de hecho, dijiste uno perfecto, que es el de los imanes. Cuando quieres unir uno con otro, como que hasta tus manos se hacen así porque no puedes unirlos, por lo mismo que decía de los polos opuestos. Entonces, tal vez ahí no se juntan, pero se ejerce esta fuerza a distancia. Y otro ejemplo que tal vez no vemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero está siempre presente, es el de la Luna junto con la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque gracias a la gravitación o la fuerza gravitacional que existe entre la Tierra y la Luna, es que esa Luna se encuentra siempre en su órbita y se encuentra siempre alrededor de nosotros. ¿Se entiende un poquito mejor estos dos temas o más bien esta diferencia entre una y otra? Sí, Miss. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de manera muy flash para poder entender nosotros entonces de dónde fue que surgieron todo esto.
Los antecedentes inician con los pasos que nosotros conocemos de nuestro método científico o experimental, que también es conocido así. Mediante la observación, la investigación, la experimentación y ciertas conclusiones, en el siglo XVI, Galileo Galilei nos dijo que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre dos objetos, ¿de acuerdo? Es decir, el roce de un objeto con otro, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro, tal como se muestra en la imagen con este carrito que está chocando junto con otro objeto. Tal vez tú vas súper a gusto en tu carro en movimiento, ¿de acuerdo? Pero hay un objeto que hace que tú frenes, entonces la fricción que tiene la llanta con el suelo hace que tengas un tipo de frenado. Ahora, gracias a esto se nos da entonces el principio sobre la inercia, que nos dice que en ausencia de la acción de fuerzas, es decir, cuando no hay ninguna, un objeto en reposo va a continuar en reposo y uno en movimiento se va a mover en línea recta a velocidad constante. Esto es las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Va a tener una velocidad constante, no se va a detener mientras no haya nada que lo detenga, ¿de acuerdo? Y este principio de inercia nosotros lo podemos observar perfectamente cuando vamos en un automóvil y está en reposo, o sea, tú te subes a tu carro, o más bien te subes a un Uber, por ejemplo. Entonces te subes en la parte de atrás, el chofer arranca, pero lo hace de manera muy golpeada. Entonces tu cuerpo quiere permanecer en reposo porque está en reposo, pero el movimiento del carro hace que tu cuerpo se lance hacia atrás y obviamente realice ese movimiento porque se está forzando a tu cuerpo a realizar el movimiento. Inercia, pues. Exactamente. De hecho, estamos hablando sobre el principio de la inercia. Ahora, si nuestro cuerpo va en movimiento junto con ese Uber, pero se pone el alto de inmediato, entonces el conductor lo que hace es frenar. Tu cuerpo se encuentra en movimiento y a fuerza quiere seguir en movimiento. Por lo tanto, al querer seguir en movimiento y sufrir un frenado, te haces como hacia adelante queriendo seguir con ese movimiento, pero por efectos de inercia, ¡pum!, regresas al punto en donde estabas y ahora tu cuerpo queda en reposo. ¿Dudas con esto? ¿No? No, me... Bueno, ahora, posteriormente, estos estudios siguieron con Isaac Newton en el siglo XVII, ya que él se puso a estudiar las leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, algo tan grande a partir de que de dos observaciones muy importantes y tal vez muy ambiguas para él que realizó. ¿Cuál fue el primero? El muy conocido de la manzana, cuando observó que la manzana caía y se preguntó por qué diablos cae esa manzana. O bien lo que yo les comentaba de la luna orbitando alrededor de la Tierra, ya que una y otra vez y otra, la luna seguía apareciendo constantemente y estudios revelaban que esta luna se encontraba siempre en la misma órbita, pero no se sabía entonces por qué. Y él se puso a realizarlo en este libro que claramente no sé pronunciar y no voy a hacer el ridículo. Así que están plasmadas en este libro todos sus estudios sobre las 3 leyes del movimiento. Es así como nosotros conocemos estas 3 leyes. Ya no las voy a explicar ahorita por el tiempo y porque realmente conlleva un estudio cada una de ellas y digamos que un desglose grande. Entonces, alguien por favor tome una screenshot sobre lo manda al grupo para poder terminar el apunte y entonces arrancamos con esto la siguiente clase. Hasta aquí, hasta este punto de aquí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Yo, un comentario. Bien. En este caso, al hacer este tipo de leyes o al hacer ese libro, hubo colaboración de Edmund Halley en ese entonces y junto con Hooke, no me acuerdo cuál era su nombre exactamente, el que inventó la ley de la elasticidad del resorte, pues. Hubo colaboración de entre él y varios para hacer este libro, pero se insiste en que sí fue colaboración de varios, no solo de Newton. De acuerdo. Gracias por la aportación y sí, yo creo que aquí como en todo, al no ser testigos de lo que sucedió en ese momento, debemos quedarnos con lo que
nos dicen nuestros libros desde que estamos en la primaria. Se esconden varias cosas, pero obviamente nosotros nos quedamos obviamente con solamente como lo superficial sobre esto y a menos de que nos interese demasiado podemos adentrarnos en ello. ¿De acuerdo? Gracias, Cris. Ahorita nos queda menos de un minuto de clase, entonces me despido de ustedes. ¿Alguien